mismos, los mismos trazos sin intersectar a otras curvas de nivel, tener casi los mismos trazos de las curvas de nivel, seguir la silueta de lo que es la curva de nivel y así ir bajando de cuota en cuota. Una condición también que es bien clave aquí es no intersectar lugares, digamos, que estén elevados para así evitar los sifones, ya que ya les había dicho que el sifonamiento puede ocurrir, ¿no? En teorías sí se puede calcular el sifón, pero tiene que estar la tubería llena, cosa que casi nunca siempre va a pasar, ¿no? Como les había dicho antes, cuando nosotros diseñamos los primeros años, la tubería va a tener un diámetro grande. Por lo tanto, nuestra tubería no va a estar yendo lleno, sino va a estar en parte yendo vacío, en parte también yendo a algunos lugares lleno. Entonces, eso va a provocar que no haya sifón, ¿verdad? Entonces, en esa situación, para resolver el problema, va a ser otro gasto en cálculo de bombas. Entonces, siempre tratar de evitar lo que son las subidas, siempre tratar de analizar si hay subidas, por lo menos que la presión piezométrica, perdón, sea mayor a la requerida. Como les había dicho, por lo menos tiene que tener 2 metros. Y bueno, esa era, ¿no?, la primera parte que era de aquí, del trazado de las tuberías, de la aducción. Y ahora, para continuando, ¿qué nos pedía? Perdón, que nos pedía lo que era la proyección de la población para los diferentes métodos. Y ya habíamos visto que existían 3 métodos: el método lineal o el aritmético, el método geométrico y el método exponencial, con los cuales, después de decidir qué tipo de crecimiento teníamos que hallar la curva, no, los elementos de la curva logística. Y ahora, repasando de lo que era el crecimiento poblacional, lo que nos pide la norma es que tiene que tener periodos iguales, es decir, que imagínense que si se hace censos cada 5 años en la localidad que les han otorgado diseñar, entonces lo normal es que tengan que hacer la proyección o calcular la curva cada 5 años, ¿verdad? Cada 5 años en periodos iguales. Ahora, la norma boliviana también nos aclara eso, nos dice, tiene que tener periodos iguales y luego recién proyecte. Primero, entonces, para poder hallar lo que es nuestra curva o nuestra ecuación, ya sea lineal, geométrica o exponencial, necesitamos poblaciones con periodos iguales de años. En el caso del examen, no nos daba así, nos daba periodos diferentes. En este caso, como pueden ver, nos daba en este caso, casi 22 años, 24 años. En este otro caso, 12 años. En este otro caso, 10. En este caso 11. En este caso, entonces no teníamos periodos iguales. Entonces, ya que tenemos que tener sí o sí periodos iguales para poder calcular esta ecuación, no nos queda de otra que hacer doble interacción de proyección, en el cual primero vamos a calcular lo que sería nuestra ecuación o nuestra curva. Esta es la curva o ecuación del método lineal. Primero hallamos con los datos que nos han dado. Luego, nuevamente, tenemos que volver a recalcular, pero esta vez ya le vamos a dar periodos iguales. En este caso, le hemos dado periodos cada 10 años. Esto ya es normal, ¿no? En Bolivia, que siempre no tengamos censos en periodos iguales. De hecho, el censo que tenía que ser este año ya, ¿para cuándo se habrá suspendido? Ya no tenemos ni idea, ¿verdad? Entonces, eso nos altera en la estadística. Pero de todos modos, esto es un planteamiento o es una solución que se le da tanto en la vida real como también en lo teórico. Se puede utilizar este planteamiento para poder corregir esa situación. Si nosotros hallamos nuevamente lo que es la correlación, vamos a hallar que la correlación ya nos tendría que dar 1, porque estos datos están viniendo directamente de la ecuación que estamos calculando. Y luego con esta ecuación y estas proyecciones de años iguales que hemos hallado, vamos a calcular lo que sería la tasa de incremento. La tasa de incremento ya hemos aquí hallado despejando de la ecuación general de la proyección lineal. ¿Y qué nos daba? Nos daba que la tasa de crecimiento es igual a la población final dividido entre la población inicial menos 1, todo eso multiplicado por 100 dividido entre nuestro tiempo. Y para aclararles que este tiempo en esta fórmula, sí, el tiempo es el año, ¿no? 1980, 1990, 2000, 2010. Pero en la ecuación de la proyección lineal
El valor de t minúscula es la diferencia entre el año que queremos proyectar menos el año cero. Para nosotros, pese a que aquí le hemos puesto el valor de 1, este es el que hemos considerado año cero, ¿verdad? Es 1980, para nosotros es el año cero. Más adelante, este concepto nos va a servir para hallar lo que es los términos de la curva logística. Ahora, una vez que ya tenemos lo que es la tasa de incremento, nosotros, si es que nos diera aquí valores diferentes, en este caso nos da valores iguales, ¿no? Pese que aquí hemos utilizado diferentes años, nos está dando tasas iguales. No siempre va a suceder eso. Va a haber momentos en que les va a dar tasas diferentes. En este caso, el ingeniero nos está dando datos de una proyección que él ya ha hecho. Entonces, estos datos de aquí que nos está dando el ingeniero son datos que existen, ¿verdad? Son datos que él ya ha hecho esta interacción y de ahí nos ha sacado estos datos. De ese motivo, nos está dando tasas de incremento iguales. De todas formas, nosotros, si saliera de diferentes tasas de incremento, nosotros lo único que tenemos que hacer es hallar el promedio. Nada más, nuestra tasa de incremento, ya sea lineal, geométrico o exponencial, simplemente va a ser el promedio de esas dos, la sumatoria dividida entre el número de datos. Y lo que sí tenemos que tener, y pese a que no sea ya cada 10 años, lo que sea, tenemos que tener el año actual. Por ejemplo, siempre que hagan un diseño, ya sea en su proyecto, en el examen o en alguna práctica, el año de diseño o el año cero para ustedes no va a ser el año que les están dando como dato 1976, ese no es su año cero, es el año en el que están diseñando. En este caso estamos en el año 2022, todos los diseños tienen que partir a partir de la fecha 2022. Pero eso solo para cuando ya estemos proyectando, todavía aún tenemos que decidir qué método estamos escogiendo para poder hallar lo que sería nuestro crecimiento, qué tipo de crecimiento le vamos a dar a nuestra población. Bueno, habíamos analizado que si todo salía igual, entonces nuestro crecimiento tendía a ser lineal. ¿Qué es lo que nos detenía en esto de elegir que nuestro crecimiento sea lineal? Era que no cumplía, ¿no? El método nos dice que solamente hasta 20,000 de población, o sea, hasta 20,000 habitantes, se podía usar el método lineal. En este caso, superamos a los 100,000, entonces no era nuestro crecimiento lineal. Con ese criterio, podemos elegir la proyección geométrica. Y ya les había aclarado que gran parte de las poblaciones son geométricas. En este caso, hemos calculado lo que serían nuestros valores de nuevamente volver a calcular, hallar la proyección. Para poder hallar la proyección de la geométrica, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos convertido la ecuación geométrica en una forma lineal y para poder usar nuevamente lo que es el método de mínimos cuadrados. Eso ya es estadística, ya hemos repasado la anterior clase, así que vamos a saltarnos esa parte. Ya he aclarado de por qué se hace doble interacción, tenemos cada 10 años, sacamos la correlación, obvio que nos va a salir 1 porque estamos hallando de la curva los datos que necesitábamos y nuevamente vamos a calcular el índice de crecimiento. Nuevamente aquí nos ha salido iguales, ya les había dicho que es porque el ingeniero es lo más seguro es que nos ha dado valores de una proyección pasada que él ha hecho y nuevamente ya, nuestro método de la proyección geométrica es nuestra población es mayor a 100,000, entra en lo que sería el rango del crecimiento geométrico, entonces se podría decir que nuestra proyección nuestro crecimiento de nuestra población es geométrica. Ahora para la proyección exponencial. Nuevamente, para poder hacer hallar la curva o hallar la ecuación de la proyección exponencial, lo único que se ha hecho es convertir, ¿no?, la ecuación exponencial en una lineal y hallar nuevamente por mínimos cuadrados. Ven, el método se vuelve a repetir. Hasta este punto, solamente lo único que cambia es esta tabla de aquí, tanto para el geométrico como para el exponencial. Estas tablas son las únicas que cambian, pero lo que sería hallar A, B y R son lo mismo, son las mismas ecuaciones, lo único que luego tienen que ir en forma inversa. Como en este caso, no necesitamos solo el valor de A, necesitamos el valor de la exponencial de A, necesitamos solamente el A. Y para hallar el antilogaritmo solamente es el exponencial, nuevamente así para poder sustituir en los datos. Bueno, nuevamente el exponencial se repite, ya vemos la tasa de crecimiento y hasta ahí alguien tenía alguna duda o alguna pregunta, si lo han revisado tal vez, esto de la proyección.
porque ahora vamos a pasar lo que son los parámetros de la curva logística. No es tan complicado, ¿no? Esta parte ya es más repetitivo, es más programable. De hecho, lo que yo les recomiendo es que hagan, ¿no? Tablas, se hagan tablas donde ustedes mismos programense, no solo lo copien, porque en este caso los datos que pueda agarrar su Excel no pueden ser los que necesiten, ¿no? Esto se podría desacomodar como en la anterior clase se desacomodan. Al momento de copiar, se podrían ir más abajo, más arriba, y ese momento hay que volver. Se tarda más acomodando que volviendo a programar, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a entrar a lo que son los parámetros de la curva logística. Ya he arreglado esta parte y ¿qué les he hecho? Para la curva logística ya nos pide, ¿no? Nos dice que tiene que ser en periodos población iguales, en periodos iguales. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos primero los años con periodos iguales y también necesitábamos sus poblaciones. Eso ya hemos calculado tanto para cada método, no era tan necesario ya volver a recalcular, simplemente era copiar y pegar. Pero algo que les recomendaba aquí, les recomiendo que hagan aquí, es que eliminen todos los decimales. Lamentablemente la ecuación tiene una división y cuando se divide entre decimales, todos los decimales es como si estuvieran divididos entre 1000, 10,000, 100,000, se anulan y se forma lo que es la división entre cero. Por lo tanto, siempre eliminen los decimales si van a programar lo que es la curva logística para poder calcular sus factores L, M y A. Si se dan cuenta, es simplemente fórmulas. En esta parte es más fórmulas. Lo único que hay que comprender es al principio de partida que todos los periodos tienen que ser iguales. Es decir, los años tienen que tener un delta igual de 10 años, 5 años, 8 años. Eso ya es a criterio de ustedes. No hay una norma que diga, usted tiene que proyectar cada 10, cada 15, cada 5. El criterio se lo dan ustedes dependiendo de cómo lo vean el ejercicio. Si lo ven que, digamos, pueden obtener valores enteros yendo de 8 en 8 años, pueden utilizar ese criterio. No es necesario que tengan que partir de un año fijo. En este caso, yo he utilizado un concepto que sería que los censos se tienen que hacer cada 10 años. Eso no es eso es casi arbitrario, pero no es una norma, sino no es algo que tienen que imponerse cada 10 años sí o sí, porque puede que cada 10 años, con los datos que les den, aquí tal vez se vayan hasta el 2024. Entonces, no, eso ya está mal, ¿verdad? No, no estamos tratando de ir hacia adelante, solo tratamos de proyectar los años que tenemos. Bueno, nuevamente, una vez que como ustedes están viendo en esta fórmula, lo único que es hallar lo que sería los factores L, M y A, que simplemente son fórmulas ya generalizadas, en los cuales ya se los he remarcado aquí, cuál es la población 0, la población 1 y la población 2. Ahora, para poder hallar el valor que queremos, para poder verificar que nuestra curva logística está bien calculado, lo único que podemos hacer es verificar calculando del año 2022. Para cada método, ya les he dicho, necesitamos del 2022. Para tanto el exponencial, para el geométrico y sobre todo para el método que han escogido, tienen que saber cuánto es la población en el 2022. Ahora, para poder hallar la población en el 2022, tienen que considerar esta parte. El año cero, es decir, este valor de t minúscula, les había dicho que es igual, no es igual al año, no es igual a 1990 o 2000, 2010, sino es la diferencia del año donde quieren proyectar menos el año cero. En este caso, el año cero para nosotros va a ser el valor de t sub cero. Ahí mismo lo dice en su nombre, ¿verdad? Entonces, si queremos del 2022, perdón, necesitamos restar 2022 menos 1990, que nos hemos designado como nuestro año cero. De acuerdo. Y en ahí nos da un valor de 397,258. Ahora, si nosotros queremos verificar si verdaderamente está bien, este valor tiene que ser igual o por lo menos cercano a nuestra población que hemos escogido. En este caso hemos dicho que nuestra población es geométrica. Por lo tanto, si nos vamos al método de la proyección geométrica, para el 2022 tenemos una población de 397,261.
Entonces se acerca, ¿verdad? No está tan alejado de lo que era el valor. Aquí podemos comparar mejor. No está tan alejado de lo que sería nuestro valor de nuestra proyección geométrica. Entonces todos los factores son los correctos, hemos hecho bien los cálculos y podemos continuar. Para las proyecciones ya habíamos visto en el ejercicio de aducciones cómo se hace. Simplemente es sustituir el año cero, vamos a determinar el año cero que habíamos quedado el año que se hace el diseño, que es el 2022, y tenemos que hallar lo que serían las poblaciones para cada método. En este caso, yo he hecho la proyección para los tres métodos diferentes. En su caso, solo proyecten el año que necesitan, nada más. O sea, si el método que necesitan, si ya se ha determinado que va a ser población geométrica, solo proyecten la población geométrica así para ahorrar el tiempo. Entonces, tenemos las fórmulas de lo que serían nuestros valores de la población lineal, geométrica y exponencial y población logística. Determinamos lo que son sus valores, ya sea de L, M y N como constantes. Aquí están las fórmulas. Tenemos que determinar los valores L, M y N y listo. Podemos proyectar. O técnicamente tenemos que remarcar todo lo que son los valores constantes simplemente apretando F4. Nada más. Entonces, una vez proyectada lo que sería toda la población, ¿qué nos dice el ejercicio? Para 25 años, nosotros determinamos 25 años, ya tendríamos, ¿verdad? Todo lo que sería nuestros datos que nos está pidiendo de la proyección de la población. No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se proyecta, porque esto ya, bueno, ya lo hemos visto también, ¿verdad? Ya. Vamos a continuar con lo que nos pide el ejercicio, que es en el inciso 2. No, bueno, seguimos en el inciso 1. ¿Qué nos está pidiendo ahora? Ya hemos hecho lo que sería la fórmula de crecimiento y los parámetros de la curva logística. Luego hay que realizar la proyección de crecimiento poblacional, la proyección, bueno, para consumos, vamos a irnos a lo que es nuestro formulario. Ya habíamos visto antes lo que eran los consumos, ¿verdad? Es la cantidad de agua necesaria que necesita cada persona para realizar sus actividades del día, ya sea su alimentación, su limpieza de su hogar, regar las plantas, limpiar el auto, y etcétera, ¿verdad? Para todo lo que necesite, la sumatoria de todos esos consumos nos va a dar la dotación que deberíamos darle a cada poblador o a cada habitante. ¿De qué depende esta dotación? Mayormente depende mucho de lo que es que más que todo es arbitrario y depende mucho de la cultura de las personas del lugar donde estamos diseñando, porque nosotros no podemos determinar o no podemos imponer, ¿verdad? Si verdaderamente las personas van a consumir esa cantidad de agua, podrían consumir más, podrían consumir menos. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, si ya tenemos una red ya establecida, por ejemplo, la red de Oruro. Si nosotros quisiéramos los datos de los consumos que se consume aquí en Oruro, simplemente podríamos ir a CELA, hallar una lista de todas las zonas y cuánto es su consumo. Y simplemente calculando el consumo total, veríamos y dividiríamos entre la población que vive en esa zona o un estimado de la población que vive en esa zona y tendríamos su dotación. Pero en este caso no nos da solamente nos da estos dos tablas donde nos da los datos, ¿verdad? ¿En qué nos dice? El registro de consumos promedios anuales es como si nosotros obtuviéramos los datos de cuánto se ha consumido en estos años, en 1988, 1998, 2008 y 2018. ¿Cuánto se ha consumido? Es lo que nos están diciendo. Digamos, en este caso ha habido un consumo de 36.782 metros cúbicos. Y tenemos la cantidad de usuarios que consumían ese consumo, ¿verdad? Que más o menos se les distribuía esa cantidad de agua. Pero ahora, ¿qué es lo que nos puede determinar esta tabla? En aquí claramente ya nos remarcaba, ¿no? Por eso ha dejado este dato ahí, esta tabla, como para que lo completen. Lo que se puede hallar de esta primera tabla es la tasa de incremento de dotación, porque miren, tenemos los años, tenemos los consumos, tenemos los usuarios,
Si podemos despejar de la fórmula, aquí tenemos la tasa de crecimiento, podríamos decir que el año cero que nos están, en el primer año que nos están dando, lo vamos a usar como el año cero. Y, y nuestro tiempo simplemente va a ser la diferencia entre el año, entre el siguiente año que nos están dando, menos el año cero. Y el consumo, en este caso, que sería la dotación final y la dotación inicial, los podríamos hallar de los consumos y las poblaciones que nos están dando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a realizar ahora a continuación. Vamos a calcular lo que sería nuestro índice de crecimiento de la dotación. Ahí está. Y vamos aquí a remarcarlo y vamos a señalarlo. Ya. Para hallar la dotación media o la dotación que se estaba hallando más o menos en ese, o que se estaba distribuyendo en esa localidad, lo único que tenemos que hacer es hallar lo que sería nuestra fórmula de aquí. Como pueden ver, la dotación se puede calcular de dos formas, ¿verdad? Ya sea con la proyección o ya sea con la fórmula general que habíamos determinado, que el consumo simplemente era la dotación por los habitantes, con servicio, en este caso nos está estableciendo, ¿verdad? La fórmula. Perdón. Voy a empezar a grabar la clase. Ya desde aquí ya empezaríamos con lo nuevo, ¿verdad? Bueno, si despejamos de ahí lo que sería la dotación, simplemente nos daría que es el consumo multiplicado por 1000 dividido entre los habitantes con servicio. Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que calcular aquí. Si queremos calcular la dotación, simplemente nos dice, es igual al consumo multiplicado por 1000, todo esto dividido entre el número de habitantes con servicio. Y ahí nos da, ¿no?, una dotación media. Y vamos a proyectar para cada año. Vamos a ver, analizar. Y ahí lo tenemos. En este caso nos está dando que era una dotación media de 15 litros por segundo, ¿verdad? Una dotación muy baja a mi criterio. Pero a ver, luego tenemos que calcular lo que sería la tasa de incremento de dotación. Vamos a considerar que este 1988 va a ser nuestro año cero. Por lo tanto, no vamos a tener de este valor, ¿verdad? Ahora tenemos que calcular con la fórmula que tenemos el valor de de la tasa de incremento de dotación. Y esto es, a ver, los voy a mostrar. Esta sería nuestra fórmula que vamos a usar. Como pueden ver, nuestra fórmula simplemente es una relación de lo que sería el método geométrico, ¿verdad? El índice de la forma de crecimiento de la dotación y la fórmula de crecimiento geométrico poblacional son similares, son igual, simplemente al despejar nos va a dar dotación final, dotación inicial, 1 sobre el tiempo, menos 1. Ahora, eso es lo único que se debe sustituir aquí y vamos a obtener la tasa de crecimiento de la dotación. Como pueden ver en estos lugares era casi similar, por lo tanto lo más probable es que nos salga un cero. Pero a ver, vamos a calcular, en este caso sería el valor de la dotación inicial, perdón, el valor de la dotación final que nos estamos dando, que va a ser 1998, dividido entre la población, entre la dotación inicial, todo eso lo vamos a elevar a 1 dividido entre el valor del tiempo. Pero el valor del tiempo simplemente va a ser la resta, ¿no?, de nuestro año inicial, perdón, nuestro año donde queremos proyectar, menos nuestro año inicial, y vamos a cerrar todo. Y nuevamente vamos a cerrar lo que serían nuestros paréntesis. Todo eso menos 1. Y calculamos.
y vamos a hallar los valores que son constantes. En este caso, ningún valor se va a conservar constante, ¿verdad? Vamos a verificar. En este caso, siempre van a considerar el año anterior como su año cero. Eso no, eso es lo práctico. ¿Por qué no considerar este año como nuestro año cero? Es que en este caso no estamos partiendo de una proyección, estamos partiendo de datos individuales, como si estuviéramos haciendo un cálculo con esta planilla, luego nuevamente un cálculo con esta planilla y otro cálculo con esta planilla. Vamos a tener datos iguales, ¿verdad? De acuerdo. Como pueden ver en esta parte tenemos lo que sería año, índices de crecimiento negativos. Esto se da porque nosotros, o bien no ha crecido nuestro índice de dotación, o bien se ha repartido menos agua en estos periodos. Lo que se debe hacer en este caso, o lo único que deben determinar, es irse a la norma. Como antes ya les había aclarado, la norma, ¿qué nos está diciendo? La norma nos dice que tenemos que tener un crecimiento ya para mayores a 100,000 pobladores, sí o sí tiene que crecer nuestro índice de crecimiento. Es una recomendación que les doy que menores a 100,000 habitantes, perdón, ya no es necesario hacer crecer. Si en este caso les da el valor de negativo, 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 ponerle directamente un crecimiento cero. Pero en este caso nosotros tenemos poblaciones mayores a 100,000. Sí o sí tenemos que hacer crecer nuestro índice de crecimiento, nuestro índice de crecimiento de dotación. Por lo tanto, ¿qué nos dice la norma? Tiene que estar entre el 0,5% al 2%, ¿verdad? Entonces, para nosotros no evitarnos problemas de mínimos o máximos, lo único que vamos a utilizar va a ser el 5%, nada más. Entonces nosotros determinamos que nuestra tasa de índice de dotación va a ser igual a el 0,5%. Pero ahora analicemos esta parte. Esto de aquí no está en porcentaje, ¿verdad? Estos están en lo que sería decimales. Si nosotros queremos en porcentajes, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 100 y vamos a obtenerlo en porcentajes. Como pueden ver, tenemos aquí lo que sería valores negativos y nuestro único valor positivo de crecimiento nos está dando que es el 0,08, es decir, menor al 0,5%. Entonces, directamente nosotros nos vamos a quedar con el 0,5% de crecimiento de dotación. Ahora, si alguien tiene alguna duda aquí, podría preguntarme ahora porque esta parte es primordial para poder continuar con el ejercicio. Si se han dado cuenta, no pueden ir a los demás cálculos, sino calculan el consumo o el caudal que está fluyendo por esas redes. No sé si alguien tuviera una duda o preguntarme por qué aquí salen negativos. Ya les había aclarado, ¿no? De aquí si les sale negativos es porque está decreciendo el índice de dotación y como nuestra población es mayor a 100,000, tenemos que hacer crecer sí o sí. Bueno, no habiendo dudas, vamos a continuar. Ya tenemos nuestro índice de crecimiento de dotación. Ahora nos falta lo que sería nuestra dotación inicial. En este caso, ¿qué nos está dando de los consumos actuales? Como podemos ver, no tenemos, ¿no?, un caudal actual en el 2022. Lo único que nos da es que cuántas zonas tenemos 7 zonas, nos da la población que vive por cada zona o una estimación. En este caso, no les va a coincidir, ¿no? No va a coincidir si hay en la sumatoria de esta población, no va a coincidir con lo que hemos hallado para el año 2022, nuestra población total. Nos va a salir menos. En ese caso no hay problema, estos datos son solamente para calcular, no es necesario que coincidan, no es una verificación en este punto. Tenemos lo que sería la población sin servicio, tenemos el consumo actual. Lo que podemos hacer es, con esta fórmula que tenemos en aquí, voy a resaltarla. Teniendo esta fórmula, podemos hallar, ¿verdad? Tenemos el consumo actual, tenemos los habitantes, que tenemos que calcular los habitantes con servicio,
Y bueno, el valor de 1000 es una constante. Y vamos a poder hallar lo que es la dotación. Entonces, en este caso ya tendríamos los datos suficientes para poder calcular la dotación o lo que sería la que sí, sí hay que entenderlo bien los datos que nos están dando. En este caso, yo voy a crearme otra tabla porque porque necesito poner todo en función de las zonas. En este caso está resumido y no me conviene tenerlo así. Tenemos la población por zona, la población sin servicio, y tenemos el consumo actual. Pero como antes les había dicho en la fórmula, necesitamos la población con servicio y luego recién vamos a calcular el consumo. Y con este consumo vamos a poder hallar lo que es nuestra dotación inicial. De acuerdo. Como pueden ver, tenemos 7 zonas que están repartidas por toda nuestra red. Y nosotros tenemos lo que serían las poblaciones por cada zona, ¿verdad? En este caso, tenemos para la zona 1, 47.490. Para la zona 2, 3 y 4, tenemos lo que sería 108.982. Para la zona 5, 6 y 7, y también nos da lo que sería la población sin servicio. En este caso, tenemos un lugar vacío, una casilla vacía, que significa que en este caso, en la zona 1, hay 0 habitantes sin servicio. Para la zona 2, 3 y 4, nos está dando un total de habitantes sin servicio de 7.898. Y para los habitantes, no, mejor dicho, para los habitantes sin servicio de la zona 5, 6 y 7, nos está dando 21.287. Listo. Ya tenemos, ¿no? Lo que sería nuestra población, ya tenemos los datos. Ahora, los consumos que nos están dando, que es otro dato, que tenemos 9.403 para la zona 1, 18.617 para los 18.617, perdón, para la zona 2, 3 y 4, y 105.319 para las zonas 6, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Listo. Entonces, ya tenemos lo que serían los datos que nos están dando proyectados en una tabla, donde ya no vamos a tener problema de lo que sería el resumen que nos está presentando y nosotros vamos a calcular los habitantes con servicio, que simplemente van a ser los habitantes de cada zona menos los habitantes sin servicio, ¿verdad? Nuevamente repitiendo, los habitantes con servicio simplemente serían los habitantes de cada zona menos los habitantes sin servicio. Proyectamos. En este caso, qué nos establece la fórmula? Voy a copiarla para que así no tengamos que recurrir. Esto y ya está. Nuestra dotación simplemente va a ser al consumo actual. En este caso, el consumo que nos están dando es un dato en metros cúbicos multiplicados por 1000 para convertir a litros. Todo eso dividido entre los habitantes con servicio. Ahora, como sin decimales, ¿verdad? Y vamos a tener, vamos a manejar con 2 decimales. Entonces vamos a proyectar y vamos a tener todo lo que serían nuestras dotaciones iniciales. Ahora, nosotros como tal, no, como pueden ver, tenemos variables muy alejadas, no nos están saliendo iguales. Tenemos de 198 a 184 ya, son similares.
pero de 184 a 784,53 ya se aleja demasiado, se están disparando los datos, ¿verdad? Nosotros, entonces, tenemos que aclarar en esta parte que nosotros no tenemos un diseño con dotaciones iguales, sino que en cada zona se están consumiendo dotaciones muy diferentes, por lo tanto, no podemos asumirnos aún cuál es nuestra dotación inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar los totales. Lo único que vamos a hacer es la sumatoria de nuestros valores que estamos hallando. En este caso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el consumo, la sumatoria de las poblaciones, y con esto vamos a calcular recién nuestra nueva dotación. Y ahora lo vamos a comparar con lo que sería nuestra dotación inicial, ¿verdad? Vamos a compararlo, este valor que hemos hallado, lo vamos a comparar con el promedio que tenemos aquí. Nos da valores diferentes. Nuevamente, aquí ya les había dicho, aclarando lo que anteriormente les había dicho, tenemos, ¿no? Lo que sería dotaciones muy separadas o muy alejadas, muy dispersas, las cuales no nos están determinando una dotación inicial. Entonces, vamos a armar otra tabla, o en este caso vamos a armar una tabla en la cual nosotros vamos a tratar de hallar más o menos con qué rangos de dotación se han diseñado cada zona. Eso es lo que tratamos de determinar. Nuevamente vamos a hacer lo que sería nuestro valor, o vamos a crearnos una tabla donde vamos a tener la zona, vamos a tener los habitantes con servicio, los habitantes por zona, nuestro valor delta D, en este caso, ahora mismo, dentro de un momento les voy a explicar qué es nuestro valor de delta, nuestra dotación, y nuestra dotación media. ¿Para qué hemos armado esta nueva tabla? Nuevamente, tenemos que calcular los valores con los cuales se han diseñado para cada zona y tratar de hallar una dotación, hallar la media, ¿no? Que es la que compensa todas las dotaciones para así tener una dotación total y poder proyectar con esa dotación. Como ya sabemos, tenemos lo que serían 7 zonas, nuestros habitantes con servicio que nos están dando como dato. En este caso solo quiero los valores. Y nuestros habitantes por zona, en este caso, vamos poniendo. Ahora, para calcular el delta D, tenemos que más o menos asumir o tratar de asimilar con qué dotación fue diseñada cada zona. En este caso, si nos está dando un valor de 198, y ya les había aclarado, ¿no? Que los valores más comunes de diseño son 180, 200, 220, y podrían asumirse que es cada 20. A partir de 180 o menor a 180 podría ser 150, podrían diseñarse con 110, 115. Parecen arbitrarios, pero no son tanto, ¿verdad? Son valores que son reales. Estos valores se utilizan para verdaderamente diseñar una red. En este caso, 90, directamente.
Y lo único que estamos haciendo es asumirnos con qué dotación nos está dando. Aquí está el valor y el cálculo de la dotación. En este caso, este valor es el que se consume en esa zona. Ahora, para poder calcular con qué se ha diseñado, nosotros vamos a ir directamente al valor superior, ¿verdad? Al 700, nos podemos ir al 785 para no alejarnos tanto del valor y que no se disparen nuestros valores, o directamente podríamos irnos a los 800. Pero lo normal es, ya que tenemos una dotación tan alta, es que nos vayamos, ¿no? Directamente al entero superior para evitar decimales y directamente lo dejamos ahí. Esto es criterio de casi de cada uno. No todos deberían tener estos valores iguales. Cada uno debería diferir en estos valores. Este tal vez ya podría ser igual, pero otro podría haber dicho, no, 180, 200 de 184 es demasiado. Me voy a ir directamente a lo que sería 185, como 785. Es un valor que no está tan alejado de 180 y se acerca mucho a lo real de lo que sería un diseño de agua potable. Entonces, cada uno podría tener su propio criterio aquí. ¿En qué difiere el criterio? En que utilicen valores reales de diseño de dotación. Esos valores reales, ¿cómo los van a obtener? Simplemente en cualquier otro diseño que vean. Si ven que en algún otro diseño se ha diseñado con 700, 750, ya podrían partir de ahí para justificar por qué han elegido esa dotación, ¿verdad? Los del que tenemos como dato. En este caso, nuestros delta Ds podrían diferir, pero podrían diferir en harto, podrían llegar a los 20, 30, 40. Yo les recomiendo que no difieran en 50, porque técnicamente casi todos los diseños están separados por 50 o 20. Ya 20 ya se acepta, pero ya que se separen desde 50, ya es demasiado. ¿Cuándo va a suceder que van a tener separaciones de 50, 40? Cuando los valores sean muy menores a 115, ¿verdad? Que les den aquí 54, 40, 45, valores de 15, 14, como en el dato del índice de crecimiento de dotación. En ese caso, los valores les van a salir muy, muy disparados, ¿verdad? Porque lo normal es que se diseñe con 115. Entonces, en ahí es donde van a tener esa dificultad. No se separen tanto en 50 de delta D. Es una recomendación que les doy. Ahora, para el consumo, nuevamente, ¿qué habíamos establecido? El consumo simplemente es población por nuestra dotación. Entonces, nosotros tenemos la población real de cada zona, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no utilizamos? Por eso he copiado aquí los habitantes con servicio y los habitantes por zona. ¿Por qué vamos a utilizar los habitantes por zona y no solamente los habitantes con servicio? Si prácticamente nosotros solamente saber estos datos que nos están dando es solamente para poblaciones con servicio. Porque técnicamente nuestro objetivo en un futuro es que todos de la zona, todos los habitantes tengan el servicio de agua potable, ¿verdad? Que en algún punto, si es un lote abandonado, si es un lote sin construir, el dueño va a venir y va a solicitar que se le instale el agua potable a su casa. Y en eso se va a sumar lo que sería la nueva población. Entonces, siempre tenemos que utilizar los habitantes de cada zona. Es un criterio que ya estamos aclarando ahora, que tenemos que llegar a la mayor cantidad de habitantes posible y que en un futuro la proyección nos tenga que dar para valores la proyección nos tenga que llegar a todos los habitantes y tenga que darnos los caudales máximos que no alteren la red, ¿verdad? Esos caudales no deberían alterar nuestra red. Ahora, el valor del consumo simplemente va a ser igual a la dotación por los habitantes con servicio, o en este caso hemos utilizado los habitantes por zona, dividido entre 1000 para obtenerlos en lo que sería metros cúbicos, ¿verdad? Ojo que estos datos que nos están dando de dotación inicial está en qué unidades: litros,
habitantes por día. Eso no se van a olvidar esas unidades. Todo está en litros, no está en metros cúbicos. Al dividir por 1000, estamos convirtiendo en metros cúbicos. De acuerdo. Vamos a proyectar nuestra fórmula y vamos a obtener para cada uno de estos, para cada uno de los datos que necesitamos. Ya. Nuevamente, necesitamos la dotación media. ¿Qué vamos a hacer para calcular la dotación media? Vamos a sumar nuestros consumos, vamos a sumar los habitantes y vamos a hallar ahora sí una dotación que va a globalizar a toda nuestra red, ¿verdad? Porque ya hemos hecho todo lo que se tenía que hacer. Ya tenemos la dotación con la que supuestamente se ha diseñado o se va a diseñar o no sé, o se ha considerado en el momento del diseño de la red existente para poder tener estas dotaciones. Ya tenemos una dotación de diseño. Ya tenemos los habitantes que están, los total habitantes que están en cada zona. Entonces, simplemente para hallar lo que queremos que sería nuestra dotación inicial, vamos a hacer la sumatoria de nuestros valores de nuestros habitantes por zona. Vamos a hallar los consumos. En este caso, la sumatoria de consumos. Y ahora vamos a aplicar nuevamente esta fórmula, pero vamos a aplicarlo solamente en los totales. Nuevamente, si, si antes ya habíamos diferido, que no coincidían, ¿no? Si llamamos las sumatorias y comparábamos con el promedio, no coincidían, ¿verdad? Era un valor mínimo, un valor muy pequeño el que nos daba. Ahora, lo que hemos hecho es hacer que todo sea más coherente y que ahora sí, si nosotros usáramos el promedio y usáramos la sumatoria de los totales, nos debería dar igual. Entonces no es necesario calcular los promedios porque sabemos ahora sí que nos van a dar igual a lo que sería el consumo por 1000 dividido entre nuestros habitantes. Y este sería nuestro consumo con el que vamos a diseñar, con el que vamos a partir desde el año 2022. Y listo, este sería nuestro consumo para nuestra red. ¿En qué está esta dotación? Mejor dicho, la dotación que nos van a dar, que vamos a usar en que vamos a usar en nuestra red que ya está establecida, el cual está en litros habitante día. Listo. Ya tenemos los datos que necesitamos para poder proyectar los consumos, ¿verdad? Tenemos el índice de crecimiento de dotación, tenemos la dotación inicial, esta es nuestra dotación inicial, y ya tenemos la población geométrica. En este caso sería esta de aquí. Entonces vamos a calcular lo que serían nuestros consumos. ¿Cómo se va a calcular los consumos? Lo único que nos tenemos que crear es una tabla. En este caso, no quiero yo los valores, no quiero las fórmulas, quiero solamente los valores, copio valores, control C, y solo pego los valores. Pam, 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 pam. Ya. Ya. Nuevamente, ¿qué necesitamos de nuestra tabla? Necesitamos la proyección de la población. También aquí era que aumente lo que eran nuestras enumeraciones. Vamos a mover esta tabla. Listo. Necesitamos la enumeración. Y vamos a recordar nuevamente nuestra fórmula para proyectar nuestra dotación. Aquí vamos a hacer la proyección de dotación. Buscar el texto lineal para que esté bien. Vamos a subirlo a 12 y ya está.
Vamos a recordar lo que era la proyección de dotaciones, que ya les había dicho, ¿no? Es muy similar al crecimiento poblacional geométrico. Prácticamente es la misma fórmula, solo reemplazando, en vez de población, usar lo que sería la dotación. Ahora, ¿qué nos pide? Necesitamos el índice de crecimiento que ya hemos establecido, 0,5%. Necesitamos la dotación inicial que hemos calculado que va a ser 524,55. Y para calcular de nuestros años a partir del año 1, lo único que vamos a hacer es la dotación inicial multiplicado por 1 más, perdón, vamos a abrir paréntesis, 1 más, abrimos nuevamente paréntesis, el índice de crecimiento de población, 0,5 dividido entre 100. Cerramos paréntesis, y esto elevado entre la diferencia entre el año que queremos proyectar menos el año cero. En ese caso sería igual a nuestro enumerador, ¿verdad? A nuestro número. Si queremos el año 1, el número 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces ya no necesitamos calcular todo de nuevo. ¿Qué van a ser nuestros valores constantes? La dotación inicial va a ser constante. Apretamos F4 y se va a permanecer constante en toda la proyección que hagamos. El valor de lo que sería nuestra dotación o tasa de crecimiento de dotación también va a ser constante. Lo único que tiene que diferir va a ser el año, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar esta fórmula hasta nuestro año 25. Listo, ya tenemos la proyección de la dotación. Ahora vamos a calcular nuestros consumos. Vamos a ajustar el texto, alinear a centrar y de 12. Listo. En este caso, nuestro consumo simplemente va a ser población por dotación, y ya que habíamos determinado que nuestra dotación está en litros habitante día, nosotros tenemos que calcularlo en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué habíamos quedado? Una hora tiene 3.600 días, ¿verdad? 3.600 segundos es igual a una hora. Esto para la conversión. Esto es igual a una hora en segundos. Para poder calcular en un día, lo único que vamos a hacer es calcular las 24 horas que tiene un día por los 3.600 segundos que tiene una hora. Y entonces, ¿qué nos da? Que un día tiene 86.400 segundos. Cuando multiplicamos por los habitantes, se va a anular habitantes. Cuando dividamos entre 86.400, se va a anular el día y vamos a obtener solamente metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, calculamos. Nuevamente, vamos a obtener lo que serían litros por segundo. Nosotros no queremos litros por segundo, queremos en valor directamente de metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se divide entre 1000. Si dividimos 86.400 entre 1000, nos va a dar 86.4, ¿verdad? ¿O cuál es el dato que nos están dando? O mejor vamos a este lugar donde está la fórmula. Ya. Entonces, calculamos. Establecemos que nuestro consumo simplemente va a ser a la población por la dotación dividido entre 86.400. Nuevamente, esto está en litros. Entonces tenemos que nuevamente dividir entre el valor de 1000. Eso nos hubiera dado el valor de 86.4. Y tenemos 2 metros cúbicos por segundo. A ver, voy a revisar esta parte. Espérenme un momento, por favor. Okay.
Nos dice que simplemente es población por dotación dividida entre 86.400. Y ese va a ser nuestro caudal medio. En este caso, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Tenemos un caudal demasiado grande, ¿verdad? Tenemos caudales de 2.411 metros cúbicos por segundo. Este es nuestro problema. Ya tenemos la dotación final, tenemos nuestra dotación inicial y tenemos lo que serían nuestros habitantes. De acuerdo. Ahora ya que tenemos los consumos ya proyectados, todo ya está proyectado en lo que serían nuestros valores de caudales, tenemos que hallar lo que sería nuestro caudal de diseño. Para el caudal del diseño tenemos dos criterios, en el cual nuestro caudal del diseño directamente podría ser nuestro caudal medio, o podríamos calcular el valor del caudal de diseño como el valor el valor máximo que vamos a obtener entre los K1, que sería entre los meses de enero, febrero, marzo, abril, el valor máximo que hallaríamos entre multiplicando nuestros consumos por los K y, y sumándolo al caudal mínimo. El promedio de esos dos sería nuestro caudal de diseño. Para poder para poder analizar esa parte, nosotros vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a tratar de hallar con los K1 lo que sería nuestro caudal de diseño. ¿Qué nos dice el criterio? Simplemente nos establece lo siguiente, el criterio. Que el caudal de diseño podría ser igual al caudal K1 máximo más el K1 mínimo el promedio, ¿no? Dividido entre 2. Eso multiplicado por nuestro valor de K2 máximo más el K2 mínimo y todo eso dividido entre 2 y todo esto vamos a multiplicar por nuestro caudal medio. Eso es lo que se puede realizar para poder hallar lo que sería nuestra proyección de consumos. Nuevamente, vamos a proyectar o vamos a copiar nuestros valores de los consumos de los años proyectados hasta el año 2025. ¿Ven? En este caso solo quiero los valores. De acuerdo. Aquí tenemos los valores de los consumos. Ya. Vamos a tener los valores del K1 que están aquí. Y listo. Y como hace rato les había establecido, lo único primero que tenemos que hallar son los caudales diarios que vamos a multiplicar por el K1 multiplicado por nuestro caudal medio. Es lo primero que lo que vamos a hallar para poder tener nuestro diseño, ¿verdad? Entonces, calculamos el valor del caudal por el K1. Nuestro valor de cada uno va a ser igual a constante y eso es lo que tenemos que dejar con F4. Listo. Y proyectamos.
nuevamente el valor de cada uno, que va a ser constante, y todo eso multiplicado por nuestro valor del caudal. Y ahora esto hay que hacer paso por paso. Así que mientras hago esta parte, no sé si alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta sobre el cálculo de lo que sería la proyección de dotaciones y proyección de consumos. ¿Alguien tuviera alguna duda, alguna pregunta? Bueno, voy a tener que continuar con todo esto. Multiplicado por nuestro valor del caudal. Esta parte es largo, ¿verdad? Y no se puede programar, no es tan fácil programar esta parte. Les recomiendo que en esta parte ya tengan una planilla hecha donde directamente ya puedan sustituir los valores, ¿no? De cada uno. Ahora, ¿por qué trato de hacer paso por paso en esta parte? Para que así más o menos entiendan de dónde está saliendo lo que serían los valores de cada proyección. En este caso, si ustedes lo dejan directamente o directamente copian una planilla, se van a dar cuenta que los valores difieren, ¿verdad? No son los mismos valores que nos van a dar en el examen, no son los mismos valores que vamos a tener para poder resolver lo que sería el proyecto. Tienen que tratar de, tienen que tratar siempre de calcularse una tabla, por favor. No traten de utilizar mucho las planillas que ya están prehechas, porque la mayoría ya directamente agarran los datos y se encuentren donde se encuentren, si lo copian mal, automáticamente todo va a estar mal, ¿verdad? De acuerdo. Entonces estamos proyectando los valores de los caudales y tenemos el valor del K1. Valor del caudal F4 y ya está. El valor de K por el caudal y ya tenemos nuestra proyección. Listo. Ya tenemos lo que sería cada una de las proyecciones. ¿Qué les había determinado anteriormente? Les había dicho que para hallar el caudal máximo o mínimo, podemos utilizar la herramienta que nos da Excel, ¿no? Como el valor de máximo entre los tablas de valores que tenemos. Y directamente nos los busca los valores de máximos y mínimo de cualquier tabla que le demos a nuestro Excel. Y con esto nos ahorramos el tiempo de estar buscando uno por uno. Listo, ya tenemos el valor máximo, ya tenemos los valores mínimos. Y nuevamente les había dicho que esto va a ser el valor promedio, ya lo tenemos. Ahora lo único que nos faltaría sería con los K2, nuevamente volver a repetir el mismo procedimiento y con eso ya tendríamos nuestro caudal de diseño. ¿Está bien?
Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que hagamos lo que sería el balance hídrico del sistema de agua potable, ¿vale? Y también hagamos lo que serían los aportes de fuente de agua natural. Como pueden ver, en aquí nos da el ingeniero porcentajes de lo que sería el caudal medio de cada embalse o de cada fuente de agua natural que tenemos. En este caso nos está diciendo que el embalse 1 va a aportar el 50% del caudal del diseño, el embalse 2 el 38% y los pozos van a proyectar lo que sería el 5 y 7%, completando el 100%. El balance hidráulico es ya simplemente qué tenemos que cumplir en el balance hidráulico. Que el caudal que nos aporta perdón, con mayúsculas, que el caudal de nuestros embalses o de nuestras fuentes de agua o caudales que aportan tienen que ser igual a los caudales que se consumen. En otras palabras, que el caudal de nuestras fuentes de agua sumados, tienen que darnos igual al caudal de cada zona, ¿verdad? Entonces, en esta parte, lo único que se tiene que hacer es una tabla, ¿verdad? Para el balance hidráulico tenemos que tener una tabla. Primero vamos a tener la tabla de las fuentes de agua. Ahora, ¿qué va a tener nuestra tabla de fuentes de agua? Va a tener lo que serían nuestras fuentes que nos están aportando el agua. Tenemos un embalse 1, tenemos un embalse 2, caso es el 2. Tenemos un caudal, o mejor dicho, un pozo de bombeo 1 y un pozo de bombeo 2, en el cual nos está dando, ¿no? Simplemente multiplicando los porcentajes que tiene cada uno. Aquí no se van a olvidar este dato. Los porcentajes que tiene cada uno van a ser igual a nuestro caudal que vamos a diseñar. Pero ahora en aquí lo que nos da de los caudales de los pozos no son los caudales de bombeo. Nos está dando lo que es el caudal medio. Si nosotros recordamos la ecuación de caudal medio, ¿qué nos decía? Simplemente nos decía que era igual a 12. Oh, perdón, voy a insertar una ecuación. De acuerdo. La fórmula nos aclaraba que el caudal medio era igual al 12 dividido entre 24, en este caso, dividido entre 24, no era 12. En realidad en aquí la fórmula nos decía número de horas de bombeo. Horas de bombeo, todo esto multiplicado por el caudal de bombeo. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar el caudal medio o el caudal de bombeo, lo único que haríamos sería despejar, ¿verdad? Nuestro caudal de bombeo sería igual al número a las 24 horas dividido entre el número de horas de bombeo, que en este caso sería 12. Todo eso lo multiplicaríamos por nuestro valor del caudal medio, que nos está dando como dato. Y eso nomás sería lo que sería nuestro caudal medio, nada más. ¿Ok? Entonces, ya tendríamos lo que sería el caudal de bombeo de las bombas. En este caso nos está diciendo 12 horas al día. Y ya tendríamos nuestros caudales que estarían en el caudal medio del embalse 1 y del embalse 2. Entonces, estos ya serían datos que nos está dando. No se olviden que tienen que poner en esta parte solamente los caudales medio, y en esta parte ya podrían poner el caudal de bombeo. Pero que la sumatoria de los caudales medios tiene que darme igual a la sumatoria de los caudales que se consumen en cada zona. Ahora, para poder hacer el balance hidráulico, ya tendríamos que tener nuestro caudal de diseño, que en este caso vamos a aclarar que va a ser igual a, simplemente vamos a tener el valor de K2 y K2 máximo y K2 mínimo, directamente vamos a hallar de aquí. Lo normal que ustedes tienen que hacer
es tratar de proyectarlo todo así, para tanto para K1 y para K2, para poder, pero nosotros para evitarnos o para que puedan ahorrar tiempo en el examen, ¿qué les recomiendo hacer? Lo único que tienen que hacer es hallar los máximos y mínimos directamente de nuestro valor de lo que sería K2, porque automáticamente estaríamos hallando los valores, multiplicando esto por el caudal medio, estaríamos hallando los valores totales, ¿verdad? El valor mínimo, de acuerdo. Entonces, sacamos el promedio entre estos dos valores que nos va a dar, simplemente va a ser la sumatoria dividida entre 2 y nos da 1,175. Este es el valor de esta fórmula que estamos aquí queriendo hallar, el K2, el K1 y K1 mínimo simplemente está aquí, solamente que está dividido, que esto ya está multiplicado por el caudal medio, que es lo que mayormente quiere ver el ingeniero, quiere ver esta tabla ya desarrollada, pero nosotros para ahorrar tiempo, ya que ya se nos está acabando, nuevamente vamos a utilizar el mismo método que hemos utilizado para el K2. El máximo, este método que estoy haciendo ahorita, podrían utilizarlo, ¿no? Como verificación para poder saber si verdaderamente han hallado los mínimos y los máximos o que están aplicando bien la fórmula. Así que directamente lo mantenemos ahí y ya tenemos los valores de mínimo y máximo. Esto va a ser igual a la sumatoria de los dos valores que tenemos dividido entre 2. Nos da igual a 1. Entonces, técnicamente, ¿qué nos estaba diciendo esto? Que prácticamente solo dependía de K2 nuestro caudal de diseño, ¿verdad? Entonces multiplicamos el caudal de diseño. En este caso necesitamos el caudal medio, que simplemente es igual al promedio de todos estos caudales que tenemos. Todos los caudales que hemos calculado los determinamos en un promedio y ese va a ser nuestro caudal medio. Listo. Y nuestro caudal de diseño llegaría a ser el caudal medio multiplicado por nuestro valor de K1 medios, que en este caso era 1, y en el otro que era 1,175. Y este va a ser nuestro caudal de diseño que vamos a calcular, que vamos a utilizar para todo el cálculo, para toda nuestra red. Nos sale 3,695, copiamos y nos vamos al balance hidráulico. Nuevamente solo quiero los valores. Listo. Ahora, ¿qué nos decía? El embalse 1 nos está aportando el 50%, que sería 0,5 de nuestro caudal de diseño, ¿verdad? Ahora, voy a quitar decimales, solamente quiero trabajar con 2. ¿Qué nos decía del embalse 2? El embalse 2 está aportando lo que sería el 38%, multiplicado por nuestro caudal medio. Listo. Ahora, nuestro pozo está, nuestro pozo 1 estaba dándonos o estaba aportando a la red el valor del 5%. Y el pozo 2 estaría aportando, no, el pozo 1 está aportando el 7 y el pozo 2 estaría aportando el 5 y 7%. Entonces, 0,07 multiplicado por nuestro caudal medio y también el 0,05 multiplicado por nuestro caudal medio. Un porcentaje, ¿no? Ahora, ¿cómo habíamos determinado esto? Que solamente son caudales medios. Nosotros necesitamos los caudales de bombeo. Habíamos determinado que el caudal de bombeo va a ser igual al número de horas de bombeo que nos han dado como dato, que es igual al número de horas del día dividido entre el número de horas de bombeo que nos han dado como dato, que serían 12. Todo eso multiplicado por el valor del caudal medio que tenemos como dato. Y como pueden ver, para verificar, el caudal de bombeo siempre es mayor a lo que sería el caudal medio, ¿verdad? Porque ya más adelante van a ver en la tabla por cómo se justifica eso.
Ahora, ya tenemos lo que sería la sumatoria, obviamente nos va a dar a este valor, ya que ya hemos determinado. Entonces nosotros tenemos que hallar el caudal de cada zona. Lo que tenemos para cada zona son sus habitantes, ¿verdad? Entonces vamos a hallar un Q unitario. ¿Qué nos va a determinar ese Q unitario? Vamos a irnos nuevamente aquí y nos vamos a decir, el caudal unitario, o conociendo mejor el valor del caudal unitario, simplemente es el caudal por población que existe. ¿Y eso qué significaría? Que es igual al caudal dividido entre los habitantes totales de nuestra red, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la tabla que tenemos aquí, ya nos hemos establecido aquí, de la zona 1, 2, 3, 4, eso. Si nosotros hallamos la sumatoria de la población por zona, en este caso aquí lo tenemos, que era 86,000, o no, perdón, 84,000, no, 841,032. Obvio, esto se dispara a lo que tenemos como dato de nuestra población. Mire, si nos vamos a la proyección de la población, apenas hemos llegado a los 590, no, perdón, a los 582,626. Entonces, como les he dicho, esto no tiene que coincidir obligatoriamente. Esto era en fin de los datos. Pero ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para hallar lo que sería nuestro porcentaje de población en cada zona. Por ejemplo, si nosotros queremos hallar los porcentajes de población, lo único que vamos a tener que hacer es dividir nuestra población de la zona, o ya sea en este caso de la zona 1, dividido entre la población total, que es la población, la sumatoria de poblaciones de toda supuestamente la red, y esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar el porcentaje que hay en cada una de esas zonas. En este caso hay un 5,65% en la zona 1 de población. Si me han entendido bien, lo único que estamos haciendo, perdón, este valor de la población final es constante, y ahora si proyectamos, me han entendido bien, lo único que estamos tratando de hacer es hallar los porcentajes de cada zona para luego multiplicar por nuestros valores reales, que tenemos aquí para 25 años, o cualquier dato que estemos agarrando o estemos proyectando. En este caso, nuestro caudal de diseño, ¿qué nos dice? 3,695,25. Para el año 2000, a ver, para el año 10, en este caso sería este, aún nos sobra, ¿no? Caudal, porque tenemos 2,954, aquí nos vamos. Para el año 10, aún tenemos 2,954,85 y nosotros vamos a diseñar con 3,695,25. No, entonces no es para esa población. Nosotros vamos a ir más abajo y en algún punto vamos a hallar un valor similar. En este caso, para 3,694,37. Eso significa que el caudal que nosotros estamos diseñando o estamos utilizando como criterio de diseño y que también hemos utilizado para calcular nuestras aducciones o nuestras fuentes de agua, solamente nos van a abastecer hasta el año 21, ¿verdad? Mira, 3,694, al siguiente año ya vamos a necesitar 3,770, 3,695, ya no nos abastece. Entonces, es lo único que necesitábamos. Nosotros ya, perdón, nosotros ya tenemos qué año es. Tenemos hasta el año 21 agua, lo que estamos proyectando y lo que estamos diseñando, hasta el año 21 tranquilamente abastece. A partir del año 21, ¿qué significa estos caudales que nos están sobrepasando? Simplemente van a significar que vamos a tener que buscar otra fuente de agua o vamos a tener que ver la forma en la cual vamos a tener que redistribuir el agua. En este caso, si alguna red, digamos, una red X de por aquí se une a nuestra red para poder así abastecer ya las dos redes y así ya no haya déficit de agua, ¿verdad? Entonces, ya tenemos lo que serían nuestros porcentajes en cada zona que tenemos de población, nuestros porcentajes de población. Esto lo vamos a copiar. Solamente necesito los valores. ¿De acuerdo? Ya tengo los porcentajes de población de cada zona donde voy a proyectar. Ahora lo único que necesito es mi caudal unitario. ¿Cómo voy a calcular mi caudal unitario?
ya sabemos que para el año 21 tranquilamente vamos a abastecer lo que sería nuestra agua. Entonces, lo único que vamos a hacer es evitarnos el problema de hallar población, porque si de todos modos multiplicamos población, luego nuevamente por datación y hallamos un consumo, y eso lo sumamos, de todas formas la sumatoria nos tendría que dar 3.695.25, ¿verdad? Esto ya nos va a sumar 100%, igual suma, perdón, igual suma. De todos modos, si esto ya nos va a sumar el 100%, van a disculpar, es igual a suma, tendría que sumar el 100%, ya que hemos llegado, voy a ir aquí, sumatoria, y esto tiene que sumarnos igual a la... Pero vamos a hallar el problema, qué es lo que ha sucedido. Porque nosotros estamos simplemente dividiendo esto entre esto, el valor de esta población. Van a disculpar, es que no he utilizado este valor, he utilizado este valor. Ya, voy a tener que corregir esta parte. Mil disculpas. Me he equivocado al typear. Ahora sí. Ahora sí. Estos eran nuestros valores. Van a disculpar, yo utilicé habitantes con servicio, era habitantes por zona. De acuerdo. Ahora sí, nuevamente vamos a copiar los valores. Ahora sí, como esto ya suma el 100%, entonces automáticamente estos serían mis porcentajes también de caudal de cada zona, ¿verdad? Si mi dotación es constante, si mi población total es constante, entonces para qué pues, volver a recalcular población por dotación si automáticamente puedo trabajar con lo que sería mis consumos de cada zona directamente? Entonces, ya tengo lo que serían nuestros valores en cada zona, sus porcentajes que van a consumir. Esto lo voy a eliminar. Entonces, vamos a decir que mi dotación, o en este caso, mi caudal de cada zona, simplemente va a ser multiplicar mi valor del caudal de diseño multiplicado por mi porcentaje de población que hay en cada zona. Estamos asumiendo técnicamente que en el periodo y en los años siguientes, estos porcentajes, si van a diferir, de todos modos, no van a ser mucho a lo que estoy calculando, ¿verdad? Si digamos, este podría ser el 13%, este el 11%, este se podría volver el 15%. No tendría que diferir tanto en este promedio que estoy hallando de 12,96%. Lo único que voy a hacer entonces es calcular mi caudal de diseño multiplicado por el porcentaje. Y como está en porcentaje, lo vamos a dividir entre 100. Y esto es nuestro caudal por cada zona. Y si nosotros sumamos, van a disculpar, el valor del caudal total de diseño es constante. Y luego recién proyectamos. Listo. Si nosotros sumamos, la sumatoria nos debería dar, ¿verdad?, el caudal de diseño. La sumatoria de todo esto nos debería igualar a la suma del caudal de diseño, efectivamente. Entonces, ya tengo mis caudales de cada zona y estoy cumpliendo. Mi caudal de consumo es este, en este caso, me he olvidado sumar. Mi caudal de consumo es igual a mi caudal de aporte. Estos son mis fuentes de agua que están aportando agua a mi red y estoy haciendo cumplir que es igual al caudal de consumo. Entonces, ya he hecho el balance, ¿verdad? Ya tengo el balance de cada uno de estos caudales. Entonces, directamente, lo único que me queda hacer es hallar la proyección en cada uno de estos por los valores de K2, es decir, hallar los caudales horarios. ¿Para qué nos van a servir los caudales horarios? Y los caudales diarios nos van a servir para determinar lo que nos pide a continuación, los aportes de fuentes de agua natural. Pero, ¿qué les había dicho anteriormente? Si nosotros aquí, si nosotros estamos diseñando con un valor de 3.695
y ya hemos aclarado que solamente va a durar hasta el año 21, lo más probable es que solamente hasta ahí alcance nuestra agua, ¿verdad? Entonces nosotros lo único que vamos a hacer después de proyectar por K2 y por K1, nuevamente volver a repetir ese procedimiento, lo único que vamos a hacer es nuevamente en ahí analizar, hallar máximos y mínimos y nos vamos a dar cuenta que lo único que nuestra agua potable, lo único que no va a poder hacer es aportar hasta el año 21. Ahí está, lo voy a remarcar con verde y ahí está. Entonces, solo hasta este año, ya podremos responderse, aquí abajo ya podremos responder aquí al lado, solo hasta el año 21 nuestras fuentes de agua nos van a abastecer. A partir de ahí tenemos que buscar otras fuentes de agua. Veamos el gráfico. ¿Qué otras fuentes de agua tenemos? Verdaderamente, del embalse ya no le podemos exigir más, ¿verdad? Esto, el caudal medio que nos está dando como dato es el caudal total que nos va a abastecer. Ya no puede abastecernos más. Podríamos regularlo para poder así, los años que no vamos a utilizar tanta agua, tratar de abducir menos, así que para que así nos quede agua para los años faltantes y para los meses de mayor consumo. Pero todo eso ya es hidrología, ¿verdad? Ya es un poco ya entrando al tema de hidrología. Entonces, aún no estamos viendo esa parte, aún a ustedes les falta llevar esa materia y si ya han llevado se van a dar cuenta que la hidrología tampoco nos responde al 100% esa pregunta. ¿Qué hacer cuando nos falta agua? Entonces, nos vamos a los pozos y nos damos cuenta que solamente han construido solo dos pozos. Lo potencialmente de construcción de pozos es que decían aquí, estos dos pozos están a una separación ideal y aquí en este lado tenemos, perdón, no quiero tocar el gráfico, aquí está. Y aquí en este lado tenemos lo que sería mayor espacio para la construcción de más pozos. Entonces nuestra respuesta automáticamente sería aumentar el número de pozos, que el caudal medio de los pozos se aumente para los años, para los otros 4 años siguientes que nos faltan, ¿verdad? Entonces, ese criterio de diseño ya es más simple y ya es más de sentido común. En otras palabras, el ejercicio en esta parte, lo que era más largo, era programar estas dos. ¿Cuál es el problema? Que solamente van a tener preparado hasta cierta parte porque lo más probable es que les dé 20 años. ¿O qué tal si les da 15 o si les da 25, 30 años? Entonces ¿para qué dejar toda la tabla ahí prehecha si solamente necesitamos hasta esta parte y luego para jalar, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene dudas hasta ahora, alguna duda. A la siguiente clase vamos a hacer lo que es la aducción por gravedad y vamos a hacer la aducción por bombeo. Como se han dado cuenta, los ejercicios son largos, verdaderamente son largos los exámenes del ingeniero. La única ventaja que nos da el ingeniero es poder utilizar el Excel y tratar de programarnos y nos permite utilizar sus planillas el ingeniero. De todos modos, este ejercicio casi igual lo tenemos en lo que sería en lo que sería el repaso de hidráulica, es similar a esto. Tenemos dos fuentes de agua caen en un mismo punto que habíamos determinado que en este punto A tienen que tener la misma presión. ¿Cómo sabemos que van a tener la misma presión? Un tip que les doy es que las cuotas piezométricas, mejor dicho, o las cuotas de terreno que nos dan entre las fuentes de agua, ya sean tanques, ya sean embalses, cualquier punto, ¿no? Porque al final todos son tuberías, son fuentes de agua fluyendo por tubería, tienen que estar en un delta de 5 metros, es decir, la diferencia entre estos dos les dé 5 metros y les dé un max, eso es lo ideal, pero pueden llegar hasta un máximo de 10 metros. En este caso, mira, 2760, 2660, es una diferencia de 40 metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Poner válvulas de reducción, donde sea que ya nos pida, ¿no? Lo más probable es que en 2700 tengamos que poner una válvula de reducción y luego hacer recién la interacción. No sé si alguien tiene alguna duda. A la siguiente ya vamos a ver ya les voy a mostrar cómo se resuelve esta parte del embalse. Hemos
cálculo del caudal de diseño, el balance hidráulico y vamos a hacer a la siguiente estos dos. ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Alguna pregunta? Ya. De todos modos, ya que ya no hay preguntas, espérenme un momento, voy a tomar su asistencia, simplemente voy a tomar captura de pantalla.